En un tranquilo monasterio de la actual República Checa, un hombre pasó 8 años de su vida haciendo algo que muchos considerarían una locura: contar guisantes. Pero no solo los contaba. Los observaba, los clasificaba, los cruzaba y volvía a contar. 75.000 plantas. 31.000 guisantes examinados uno por uno. Gregor Mendel no era un agricultor cualquiera. Era un científico con alma de poeta, un monje que buscaba descifrar el lenguaje oculto de la vida. Y lo logró. Sin saberlo, sentó las bases de la genética moderna. Hoy exploraremos las frases más profundas de este visionario, esas que revelan su filosofía sobre la herencia, la diversidad y el milagro de la existencia. La simiente es la base de la vida y contiene en sí todo el potencial para el crecimiento y desarrollo de un organismo. En la semilla yace, silencioso, el futuro del árbol. El jardinero planta la semilla en la tierra preparada, pero el crecimiento es un misterio que comparten la naturaleza y Dios. Paráfrasis de un sermón. La semilla de la vida supernatural, de la gracia santificante, se siembra en el alma. De un sermón sobre la gracia. El suelo debe ejercer su influencia física y química para que la semilla germine, pero no es suficiente, el calor y la luz del sol deben añadirse. La semilla contiene en su interior la totalidad de la planta futura, como una promesa silenciosa. Observar una semilla es contemplar el infinito en miniatura. Cuidar la semilla es el primer acto de fe en el futuro. Del mismo modo que la semilla necesita la tierra, el alma necesita buenas obras para preservar la vida divina. La semilla es un testamento de paciencia, espera su momento para revelar su esplendor. La herencia es la transmisión de características de una generación a otra, y es parte fundamental de la evolución. El estudio de los caracteres hereditarios nos ayuda a entender la variedad y diversidad de la vida. El estudio de la genética nos permite comprender cómo se transmiten y combinan los rasgos en una población. El descubrimiento de las leyes de la herencia nos ha permitido criar especies seleccionando los mejores rasgos. Ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Principio de segregación. Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales. Principio de uniformidad. Los caracteres se transmiten independientemente unos de otros. Principio de combinación independiente. Aquellos rasgos que pasan a la asociación híbrida completamente o casi sin cambios son los dominantes. Los que se vuelven latentes, recesivos. En la segunda generación, junto a los rasgos dominantes, reaparecen los recesivos con su individualidad plenamente revelada. Los rasgos que los progenitores tienen en común se transmiten sin cambios a los híbridos y a su descendencia. El valor y la utilidad de cualquier experimento están determinados por la idoneidad del material para el propósito para el que se utiliza. No puede ser indiferente a qué planta se somete a experimento y de qué manera se conduce dicho experimento. Que no se haya formulado aún una ley de aplicación general sobre la formación y desarrollo de los híbridos no debe sorprender a nadie que conozca la magnitud de la tarea. Es necesario apreciar las dificultades con las que esta clase de experimentos tiene que luchar. La precisión matemática es el único lenguaje con el que la naturaleza revela sus secretos más profundos. Una sola observación cuidadosa vale más que 1000 opiniones infundadas. La naturaleza no da saltos, sus transiciones son graduales y requieren paciencia para ser descubiertas. El científico debe aprender a escuchar el susurro de los datos, no el griterío de las teorías preconcebidas. Contar, medir y pesar son los pilares sobre los que se asienta la verdad científica. Antes de generalizar, hay que observar con la misma planta durante años. Mi tiempo llegará. Frase que se le atribuye sobre el reconocimiento póstumo. He visto todo el trabajo allí, y cuanto más lo veo, más estoy convencido de que
El trabajo habla por sí mismo. Punto. Inicio de frase célebre. A lo largo de 8 años me dediqué a cruzar y observar miles de plantas, convencido de que la regularidad acabaría imponiéndose. La ciencia no se construye en un día, sino con la paciencia de quien sabe esperar la próxima generación. El fracaso de un experimento no es más que la información de que ese camino no era el correcto. El trabajo silencioso y constante es el único que merece el nombre de investigación. A veces, el investigador debe conformarse con plantar árboles cuyos frutos disfrutarán otros. El mayor enemigo del conocimiento es la prisa, no la ignorancia. 30.000 plantas no son 30.000 fracasos, sino 30.000 lecciones. La perseverancia es la virtud del jardinero y también la del científico. Así deben unirse la naturaleza y lo sobrenatural para lograr la santidad del hombre. El hombre debe aportar su pequeño esfuerzo, y Dios da el crecimiento. Verdaderamente, la semilla, el talento, la gracia de Dios están ahí, y el hombre simplemente tiene que trabajar. Cristo se apareció a María Magdalena de tal manera que ella pudo confundirlo con un jardinero. Muy ingeniosas son estas apariciones de Jesús. Jesús aparece como jardinero. El jardinero planta la semilla en la tierra preparada. El estudio de la naturaleza no es sino la contemplación de la obra del Creador. En cada flor y en cada guisante encuentro una prueba más de la armonía divina. La fe y la razón no se oponen, son dos alas para elevarse hacia la verdad. Si Dios escribe derecho con renglones torcidos, la naturaleza escribe sus leyes con la rectitud de la estadística. La verdad científica no puede contradecir la verdad de la fe, pues ambas emanan de la misma fuente. Para un monje, el jardín es su segunda capilla. Estoy convencido de que no pasará mucho tiempo antes de que el mundo entero reconozca los resultados de mi trabajo. Mi trabajo no fue valorado en su momento, pero la verdad no necesita aplausos inmediatos. No busqué la fama, sino la comprensión de un pequeño rincón del universo. La humildad del sabio consiste en aceptar que sus contemporáneos no le entiendan. El verdadero científico trabaja para la posteridad, no para los titulares de su época. Un experimento exitoso es su propia recompensa. No importa quién recuerde mi nombre, siempre que recuerden lo que los guisantes nos enseñaron. El reconocimiento póstumo es el consuelo de quienes sembraron en tierra árida. La ciencia no es una competición, es un legado que unos construyen sobre el trabajo de otros. Si mis leyes son correctas, el tiempo, que es el juez más justo, les hará justicia. La educación es el cultivo del alma humana. Enseñar es como cultivar un jardín. Hay que preparar el terreno, sembrar con esmero y esperar con paciencia. Un buen maestro no es el que todo lo sabe, sino el que sabe despertar la curiosidad. La física y las matemáticas me enseñaron que el universo es un libro escrito en lenguaje preciso. El conocimiento no se transmite, se germina en la mente del alumno. Fui maestro y científico. Ambas vocaciones me enseñaron a maravillarme ante lo simple. El alumno, como la planta, necesita luz, agua y, sobre todo, tiempo. A mis estudiantes les decía: observad, contad, pensad. El mejor laboratorio es una mente abierta y un cuaderno de notas. No hay enseñanza sin ejemplo, como no hay genética sin herencia. La genética nos enseña que no hay una versión correcta o mejor de un rasgo. Todos los genotipos y fenotipos son válidos y tienen su lugar en la naturaleza. La variedad es el lujo de la naturaleza. La diversidad no es un accidente, es la regla escrita en el código de la vida. Lo que llamamos defecto, en un rasgo no es más que una variante que espera su momento. La naturaleza no juzga, combina, separa y vuelve a combinar. Los guisantes verdes no son menos guisantes que los amarillos.
son simplemente una expresión diferente de la misma esencia. La uniformidad forzada es contraria a la ley natural. En la variedad de mis plantas encontré la unidad de las leyes. Cada ser vivo es un verso único en el gran poema de la creación. Es importante recordar que no todos los rasgos son hereditarios. Existen influencias del entorno que también moldean a un organismo. El gen propone, el entorno dispone. Un suelo pobre puede atrofiar la planta más noble, del mismo modo que un buen clima puede realzar la más modesta. La herencia da la herramienta, pero el entorno decide cómo usarla. No se puede aislar un ser vivo de su contexto y pretender entenderlo. La naturaleza es un diálogo constante entre la información genética y las condiciones externas. Un mismo gen puede dar lugar a una planta robusta o enclenque según la luz que reciba. El científico debe controlar el entorno para poder observar la herencia en estado puro. La interacción entre el ser y su medio es tan importante como la carga que trae de sus ancestros. Criar una especie no es solo seleccionar genes, es también crear el ambiente adecuado. La vida sin experimentar cierta vergüenza y rubores de admiración sería sin duda una vida miserable. Lo que la oruga llama el fin del mundo, el maestro lo llama mariposa. En la naturaleza, todo es transformación, nada es pérdida. La verdad es como el sol, siempre acaba por salir, aunque la nublen por un tiempo. El azar no existe, solo hay leyes que aún no comprendemos. Cada cifra en mis cuadernos era una pequeña victoria del orden sobre el caos. Dios no juega a los dados con el universo, pero sí parece disfrutar con las combinaciones. Paráfrasis de su pensamiento, posteriormente célebre por Einstein. La estadística es la herramienta con la que el hombre puede vislumbrar la mente de Dios. Viví como un monje, pensé como un científico y morí con la paz de quien cumplió su tarea. Al final, lo que queda no es el reconocimiento, sino la certeza de haber contribuido, aunque sea con un grano de arena, al gran edificio del saber. Gregor Mendel murió sin saber que se convertiría en el padre de la genética. Murió sin ver cómo sus humildes guisantes revolucionarían la medicina, la agricultura, nuestra comprensión de quiénes somos. Pero quizás eso era parte de su grandeza. Trabajó por amor al conocimiento, no por fama o reconocimiento. Hoy, más de 150 años después de sus experimentos, cada vez que un médico habla de probabilidades de heredar una enfermedad, cada vez que un agricultor selecciona la mejor semilla, cada vez que un padre mira a su hijo y ve reflejados sus propios rasgos, Mendel está allí. En cada gen, en cada cromosoma, en cada pequeño milagro de la herencia.